Aquella noche el viento rugía como nunca antes. Apenas podía ver a unos pocos metros de distancia. Las luces de la costa apenas se distinguían a través de la densa niebla y las ráfagas heladas. Lo único que sentía con claridad era el temor recorriendo cada parte de mi cuerpo. Mi corazón palpitaba rápido, no solo por el viento, sino por el miedo de haber perdido algo demasiado importante. «Rocky», grité, mi voz ahogada por el bramido del mar. Las olas golpeaban con fuerza la orilla, susurrando una amenaza constante. Caminaba de un lado a otro, intentando enfocar mi vista entre la oscuridad. La linterna en mi mano era débil, casi inútil. Cada vez que gritaba su nombre, la respuesta que obtenía era el silencio. Me invadía un pensamiento desesperado. ¿Y si Rocky había cruzado la carretera cercana? ¿Y si se había asustado y había corrido directo hacia la maleza espesa que bordeaba la playa? Esa idea me asustaba demasiado. Respiré profundo, tratando de calmarme. La soledad de la playa parecía inmensa y fría. Casi daba miedo estar ahí sin nadie alrededor, sin saber si Rocky estaba bien o si la noche terminaría en silencio. Me detuve y volví a gritar con todas mis fuerzas. «Rocky, ven aquí». En ese instante, oí pasos. Por un segundo, pensé que había imaginado el sonido, pero de la oscuridad emergió una figura. Era un hombre alto, con el rostro apenas visible bajo la capucha de su abrigo, caminando en mi dirección. El pánico me inmovilizó un segundo, y en mi mente apareció la advertencia de no confiar en desconocidos, especialmente en lugares solitarios. Pero en cuanto mis ojos se ajustaron a la penumbra, noté que llevaba algo entre sus brazos. Ahí estaba Rocky, mi perro, envuelto en el abrigo del hombre. Respiraba con dificultad, temblando, pero a salvo. El hombre se acercó hasta que estuvo frente a mí. La brisa levantó su capucha, revelando unos ojos oscuros y serenos. Parecía exhausto, como si llevara a Rocky por un largo tramo de arena antes de encontrarme. Extendió sus brazos y me entregó al perro. Estaba a punto de cruzar hacia los árboles, dijo, su voz apenas un susurro en el viento. Logré alcanzarlo antes de que se alejara más. Miré a Rocky, aferrándolo contra mí mientras trataba de recuperar el aliento. Mi corazón empezaba a calmarse, y al fin sentía la paz de tenerlo conmigo. Levanté la vista y observé a aquel hombre, a quien le debía más de lo que podía expresar en palabras. Su abrigo estaba empapado, sus manos temblaban de frío, pero parecía ajeno a todo, con la mirada fija en Rocky, como si lo conociera desde antes. «Gracias, de verdad», le dije, aún con la voz temblorosa. Intenté encontrar las palabras adecuadas, pero mi agradecimiento se quedó en ese simple gracias. No sabía nada de él, ni siquiera cómo había llegado ahí o cómo había encontrado a Rocky, pero en ese momento, él era mi héroe. Sonrió de una manera apenas perceptible, y con un gesto casi distraído, señaló hacia la carretera. «¿Te gustaría que los lleve a casa?», preguntó. «Con este viento, mejor que se resguarden lo antes posible». Por un instante, dudé. La idea de subirme al coche de un desconocido en medio de una noche oscura no me hacía sentir cómoda. Pero miré a Rocky, todavía temblando, agotado por el susto y el frío, y decidí aceptar. Asentí lentamente y seguí sus pasos hacia su vehículo. Caminamos hasta un viejo furgón que parecía haber visto ya muchos años de carretera. La pintura estaba desgastada, y el sonido del motor al arrancar era ronco y fuerte, casi tanto como el viento que nos azotaba. Subí con Rocky en brazos, y el hombre cerró la puerta del lado del acompañante con delicadeza. Mientras el furgón avanzaba, el silencio entre nosotros se volvía más denso, casi cargado de preguntas no formuladas. Miraba por la ventana, observando cómo las luces de la costa se desvanecían en la lejanía. Rocky, por su parte, se acurrucaba en mi regazo, agotado, pero a salvo. Cada tanto, lanzaba una rápida mirada al hombre que manejaba. Sus manos firmes sujetaban el volante, y su perfil serio se veía a contraluz, iluminado apenas por el débil resplandor del tablero. «Perdón si te asusté», dijo él de repente, rompiendo el silencio. «A veces uno encuentra a otros en los momentos más extraños. ¿No crees?». Asentí, todavía sin palabras. Era una situación extraña y un tanto irreal, y no sabía si debía sentirme agradecida o inquieta. Él parecía captar mi incomodidad, pues sonrió de forma tranquilizadora antes de añadir: «No tienes de qué preocuparte. Solo me alegra haber podido ayudarte a encontrarlo. Creo que entiendo lo que se siente perder algo que amas». Sus palabras resonaron de un modo que no había anticipado. Había algo en su tono, una sinceridad que parecía escondida detrás de la máscara de formalidad. Finalmente, llegamos a mi casa, una pequeña construcción sencilla,
rodeada de un modesto jardín donde Rocky solía correr. Me bajé del coche y lo abracé un instante más antes de colocarlo en el suelo, para que pudiera corretear con su energía renovada. Justo antes de que entrara a la casa, me volví hacia el hombre. Gracias otra vez, de verdad. No sé qué habría hecho sin tu ayuda. Él asintió, con una especie de nostalgia en la mirada, como si quisiera decir algo más, pero no encontrara las palabras. Antes de irse, finalmente murmuró. Es solo un perro, dijo, con voz suave, pero a veces ellos son quienes realmente nos enseñan a cuidar. Lo miré mientras se alejaba, con esa extraña mezcla de curiosidad y gratitud que aún no sabía bien cómo describir. Me sentía extrañamente ligada a él, sin razón aparente, como si un simple acto de amabilidad pudiera convertirse en el primer paso de algo más. Esa noche, mientras Rocky dormía a mis pies, no podía quitarme la imagen de aquel hombre de la mente. Los días siguientes a aquel encuentro, mi vida siguió el mismo ritmo tranquilo, aunque ahora con un recuerdo que volvía a mí una y otra vez. Después de aquella noche en la que aquel desconocido salvó a Rocky en la playa, comencé a darme cuenta de que nuestras caminatas diarias no eran solo una simple rutina, eran uno de los mejores momentos de mi día. Desde que Rocky había llegado a mi vida, había desarrollado una costumbre especial: caminar con él por senderos olvidados, bordear riachuelos y perderme en los campos abiertos. Rocky y yo habíamos explorado juntos casi cada rincón del pequeño pueblo. Me gustaba observar cómo movía la cola, cómo se lanzaba a cada charco, cómo encontraba un palito insignificante y lo convertía en un tesoro. Todo en él transmitía una energía que se me contagiaba, como si esas pequeñas aventuras diarias fueran un refugio en el que los dos éramos completamente libres. Cada día después del trabajo, dejaba la ciudad atrás y regresaba a mi hogar, sintiéndome afortunada de vivir cerca de tantos caminos llenos de paz. Las horas que compartíamos Rocky y yo eran mágicas. Era como si la naturaleza nos susurrara secretos, y él y yo los entendiéramos juntos. Rocky, con sus orejas siempre atentas, encontraba diversión en cualquier cosa que pareciera viva o en movimiento. Su alegría era tan sincera que, al final de cada paseo, yo sentía que también había descargado mis preocupaciones y que había dejado atrás el estrés del día. Nadie nos veía. Nadie juzgaba. En esos paseos, éramos solo él y yo, dos compañeros descubriendo juntos el mundo. Sin embargo, cuando lo conocí a él, al hombre que había salvado a Rocky, mi vida comenzó a cambiar, y mis tardes con Rocky se tornaron diferentes. Poco a poco, mis pensamientos se llenaron de esa presencia nueva que, sin darme cuenta, comenzó a formar parte de mi rutina. Nos veíamos con frecuencia, y en cada encuentro descubríamos algo más el uno del otro. Yo le hablaba de Rocky y de los días que habíamos compartido en nuestras caminatas, mientras él escuchaba con una mezcla de interés y admiración. Aquel hombre parecía comprender lo que significaba para mí ese vínculo especial con mi perro. Con el tiempo, mis paseos con Rocky fueron disminuyendo. No fue algo inmediato ni planeado, simplemente, los días se fueron llenando de otras cosas, de otros momentos compartidos, de salidas a cenar o largas conversaciones frente a una taza de café. A menudo, Rocky nos miraba con esos ojos curiosos, notando, como siempre, hasta el más mínimo cambio en mi comportamiento. Aunque intentaba seguir llevándolo a caminar por las tardes, cada vez que él aparecía, me costaba decirle que no. Así, sin apenas darme cuenta, comencé a dejar a Rocky en casa más seguido. El pobre, confundido, me observaba desde la ventana, esperando, sin comprender por qué las cosas parecían diferentes. Al cabo de unos meses, él y yo decidimos casarnos. Había encontrado en él esa presencia que me hacía sentir completa, segura, y con un futuro que, hasta ahora, me había parecido distante. Empezamos una vida juntos y, sin apenas percatarme, los paseos que compartía con Rocky se hicieron casi inexistentes. Las primeras semanas de matrimonio fueron un torbellino de emociones, de nuevos hábitos y rutinas, de aprender a compartir un espacio y una vida. Durante las mañanas, entre preparativos y ajustes, apenas encontraba tiempo para detenerme y pensar en cómo estaba cambiando todo. Rocky, que había sido mi fiel compañero durante años, parecía observarnos con una mezcla de curiosidad y tristeza. Al principio no lo noté, pero un día me sorprendí al ver que ya no corría hacia la puerta al verme tomar las llaves, como solía hacer siempre. Ya no meneaba la cola con el mismo entusiasmo cuando llegaba a casa, y parecía pasar más tiempo solo, mirando por la ventana o acurrucado en un rincón de la casa. Sentía una extraña culpa cada vez que me daba cuenta de cuánto había cambiado. Rocky seguía siendo parte de mi vida, claro, pero no de la misma forma.
Cada vez que lo miraba, me preguntaba si él sentía, de algún modo, la distancia que se había creado entre nosotros. En lugar de nuestras caminatas, ahora solo pasábamos juntos algunos minutos por la mañana, mientras yo preparaba el café o me organizaba para el día. Fue una tarde en particular cuando la realidad me golpeó con fuerza. Al regresar a casa, me encontré con Rocky sentado junto a la puerta, con su mirada fija en mí. Sus ojos, normalmente llenos de vitalidad, parecían ahora apagados, como si también él supiera que había perdido algo que ya no volvería a ser igual. Me acerqué a él y acaricié su cabeza, intentando llenar ese silencio con alguna señal de cariño, pero él apenas reaccionó. En ese instante comprendí lo mucho que significaban esos paseos, esos pequeños momentos que habíamos compartido antes. Sentí una nostalgia profunda por algo que había dejado atrás, y no pude evitar preguntarme si alguna vez volveríamos a ser los mismos. Unas semanas después de mi boda, recibí una nota inesperada. Era una hoja de papel cuidadosamente doblada que encontré en el buzón una mañana al salir de casa. La nota decía: «Si aún quieres saber quién soy, ven al muelle esta tarde». No había ninguna firma, pero supe de inmediato de quién venía. Era su letra. Mi esposo estaba de viaje por trabajo, y la casa se sentía especialmente silenciosa sin él. Miré a Rocky, que se había acostumbrado a mis salidas y regresos sin el entusiasmo de antes. Tomé un abrigo y me dirigí al muelle, aún con la nota en la mano y una mezcla de intriga y nerviosismo en el pecho. Cuando llegué, lo vi de pie junto al agua, mirando el horizonte con una expresión melancólica. Me acerqué en silencio, y cuando notó mi presencia, giró la cabeza y me miró. Sus ojos parecían distintos, más sombríos, pero también decididos. Sin decir nada, me invitó a sentarme junto a él en una banca de madera desgastada. El viento soplaba con fuerza, y el sonido de las olas golpeando el muelle creaba un telón de fondo que hacía la atmósfera aún más solemne. «No sabía si vendrías», dijo finalmente, rompiendo el silencio mientras observaba cómo el sol comenzaba a ocultarse tras las colinas. «Hay algo que siempre quise contarte, pero nunca encontré el momento adecuado». Noté cómo apretaba las manos, y una expresión de incertidumbre pasó por su rostro. Durante los meses que habíamos compartido paseos y conversaciones, nunca lo había visto así. Solía ser reservado, sí, pero siempre irradiaba una calma que parecía inquebrantable. Esta vez, sin embargo, parecía debatirse entre las palabras. «He llevado una vida un poco complicada, por decirlo de alguna manera», comenzó, mirando el suelo. «Llegué aquí buscando algo diferente, un nuevo comienzo. Quería dejar todo atrás, y sin embargo, aquí estamos. Me encontré contigo, y todo eso que intentaba olvidar volvió a ser real, de alguna manera». Sentí una punzada de inquietud. No era solo el tono de sus palabras, sino la profundidad de lo que no decía. Me miró de nuevo, esta vez con una expresión vulnerable, y por un momento pareció buscar algo en mis ojos, quizás una señal de que podía continuar. Cuando llegué aquí, pensé que estaba listo para empezar de nuevo. Pero ahora no estoy tan seguro de si alguien como yo merece una segunda oportunidad. Quise decir algo, pero las palabras se atascaban en mi garganta. No sabía qué parte de su historia estaba a punto de descubrir, y me invadía un temor, una duda que no había sentido antes. Su presencia había sido una constante en mi vida desde aquel primer encuentro con Rocky, y, sin embargo, en este momento se sentía como un extraño. Él desvió la mirada hacia el agua, su rostro endurecido por la marea de emociones que parecía contener. «Sé que tal vez no tenga sentido para ti», añadió, «pero quise ser honesto. No quiero arrastrarte a una vida que, sinceramente, no sé si puedo ofrecerte en su totalidad». El silencio entre nosotros se hizo más pesado. Las palabras no parecían suficientes para llenar el vacío que estaba surgiendo entre ambos. Durante meses, había creído que entendía su misterio, su lejanía, pero en este momento, mientras contemplaba el río y sus aguas turbulentas, me di cuenta de que apenas conocía su verdadera profundidad. Su historia era mucho más compleja de lo que había imaginado, y una parte de mí no estaba segura de querer escuchar el resto. Y al mismo tiempo, la idea de abandonarlo en medio de su confesión me parecía imposible. El cielo estaba oscureciéndose rápidamente, y el aire fresco se colaba entre los árboles que rodeaban el muelle. Finalmente, él rompió el silencio. «Creo que fue un error llamarte. No quería preocuparte», dijo, levantándose y mirándome con un leve atisbo de arrepentimiento en su expresión. «Quise darte una salida antes de que fuera demasiado tarde». Mi corazón se estremeció ante esas palabras. Una salida. Era extraño, y a la vez doloroso,
escuchar esa opción. En el fondo, había sentido que nuestro vínculo, aunque no exento de incertidumbre, era sólido. Pero en ese instante, me di cuenta de que él también llevaba consigo un miedo profundo a perder aquello que había encontrado. Levanté la vista hacia él y, con una voz más firme de lo que esperaba, le respondí: «No he venido hasta aquí para irme sin más. Si me llamaste, fue por algo. Déjame saber quién eres de verdad». Me miró en silencio durante un largo momento, como si intentara decidir si realmente podía abrirse, si podía dejarme entrar en ese espacio de su vida que había intentado ocultar. Lentamente asintió, y pude ver que sus ojos, por primera vez, estaban llenos de algo que no lograba descifrar. Era una mezcla de vulnerabilidad y resolución. «Lo haré», dijo con un leve susurro, como si estuviera sellando un pacto consigo mismo. «Pero dame tiempo. Necesito saber que también estoy listo para compartirlo». Y con esas palabras, comprendí que me estaba invitando a una espera incierta. Los días pasaban, y nuestras vidas seguían adelante, aunque sentía que entre nosotros había quedado algo suspendido en el aire, una especie de promesa rota que no me dejaba en paz. Él continuaba con su trabajo, con su vida, y yo con la mía, pero una parte de mí no podía evitar esperar que me hablara, que terminara aquella confesión en suspenso en la que su mirada había dicho tanto y a la vez tan poco. Nos veíamos con frecuencia, incluso pasábamos juntos algunas tardes tranquilas en casa, acompañados por Rocky, que solía observarnos con sus ojos tranquilos pero llenos de curiosidad, como si también él esperara entender algo que no comprendía del todo. Sin embargo, una tarde ocurrió algo que rompió con la calma aparente. Estábamos en casa, yo en la cocina y él en la sala, cuando escuché un fuerte ruido. Corrí y lo encontré de pie, con la mirada fija en una vieja fotografía que había caído del estante. La fotografía, que hasta ese momento nunca había despertado en mí otra cosa que nostalgia, parecía haberlo conmovido de una manera especial. La recogí del suelo, y al alzar la vista, me encontré con su mirada distante, perdida en un lugar al que yo no podía llegar. «¿Te encuentras bien?», pregunté, un poco sorprendida por su reacción. Él asintió lentamente, pero sin despegar los ojos de la fotografía. «Perdón, no quise hacer ruido. Es solo que, esta foto», dijo con voz vacilante, como si buscara algo más que decir. Lo miré en silencio, esperando que continuara, pero se limitó a dejar la foto en su lugar y se volvió hacia la ventana. Desde ese día, noté un cambio en él, algo que no había estado ahí antes. Su distancia se hacía cada vez más evidente. No era solo una cuestión de palabras o de gestos, era algo más profundo, una especie de muralla invisible que crecía entre nosotros, pero que parecía imposible de derrumbar. Incluso Rocky, que siempre estaba dispuesto a acercarse a él, comenzó a mantenerse un poco alejado, como si también sintiera esa barrera que, aunque invisible, llenaba la casa de una sensación de inquietud. Días después, en un intento de acercarnos, le propuse salir a caminar, algo que antes había disfrutado hacer con Rocky, y que ahora, sentía, podía ayudarnos a reconectar. Él aceptó sin mucho entusiasmo, pero al menos accedió. Caminamos por el sendero habitual, bajo las primeras luces del atardecer, mientras Rocky trotaba unos pasos delante, olfateando el aire y moviendo la cola como solía hacer. Yo esperaba que aquella caminata, en un ambiente familiar, pudiera aliviar la tensión que sentía en el ambiente, pero mientras avanzábamos, él apenas hablaba, y mi propio entusiasmo fue disminuyendo con cada paso. En cierto momento, nos detuvimos a orillas de un pequeño arroyo. Rocky, siempre curioso, se lanzó a investigar la orilla, chapoteando en el agua con una alegría que contrastaba con nuestro silencio. Mi esposo observaba el agua con una expresión ausente, como si su mente estuviera en otro lugar. Finalmente, tomé valor y rompí el silencio. «¿Qué sucede? No has sido el mismo desde aquella tarde en el muelle. ¿Hay algo que no me estás diciendo?». Él pareció despertar de su ensimismamiento y se volvió hacia mí, como si recién se diera cuenta de mi presencia. Sus ojos se encontraron con los míos, y por un instante, vi en ellos un destello de sinceridad, algo que parecía surgir desde lo más profundo. «No es fácil explicarlo», murmuró, como si hablara más consigo mismo que conmigo. «A veces creo que el pasado nunca desaparece del todo, y que hay cosas que uno no puede dejar atrás, por mucho que lo intente». Quise responder, decirle que yo estaba aquí para él, que lo que fuera que lo atormentaba no tenía que soportarlo solo. Pero antes de que pudiera articular una palabra, él apartó la mirada y comenzó a caminar nuevamente, dejándome con las palabras en la boca. Sentí un vacío extraño, una mezcla de frustración y tristeza,
y lo seguí en silencio, tratando de entender qué era lo que había visto en sus ojos, qué era eso que lo mantenía tan alejado. Al regresar a casa, Rocky corrió hacia el interior, feliz y despreocupado, ajeno a las tensiones que se habían acumulado en el aire. Nos quedamos en la puerta, mi esposo y yo, mirándonos en silencio. Sentí que estaba a punto de decir algo importante, algo que podría cambiar el rumbo de las cosas, pero nuevamente guardó silencio. Finalmente, se giró y se despidió con un leve asentimiento, como si las palabras se le hubieran quedado atrapadas en la garganta. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, me invadió una tristeza inexplicable. Me di cuenta de que, pese a compartir una vida juntos, él seguía siendo un enigma para mí. Y por primera vez desde que nos conocimos, empecé a cuestionar si realmente lo conocía, o si nuestra relación no era más que una serie de momentos incompletos, fragmentos de una verdad que aún no me había sido revelada. Sentía que algo estaba a punto de romperse, que el hilo del que pendíamos se volvía cada vez más delgado. Con el paso del tiempo, los silencios entre nosotros se hicieron más largos y pesados, como una neblina que se instala poco a poco, sin que uno se dé cuenta, hasta que se vuelve imposible ver a través de ella. Cada día, sentía que una parte de él se desvanecía, como si estuviera aquí físicamente, pero su mente estuviera en otro lugar, atrapada en un pasado que yo no alcanzaba a comprender. Trataba de disimular, de no mostrar mi inquietud, pero incluso Rocky parecía sentir el cambio. Solía acercarse a él con la misma confianza de siempre, pero ahora lo observaba desde la distancia, como si esperara que algo sucediera. Una tarde, después de semanas de este tenso distanciamiento, decidí enfrentarme a la situación. Esperé a que él regresara del trabajo, y cuando entró, pude ver en su rostro la misma expresión cansada y distante de las últimas semanas.